historia es marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. ¿Quién fue San Agustín? Hay personas cuya vida parece pertenecer únicamente al pasado. Sus nombres aparecen en los libros de historia, en las fachadas de antiguas iglesias o en las páginas de grandes obras literarias. Pero rara vez pensamos que todavía puedan tener algo que decirnos. Sin embargo, existen otras personas cuya voz logra atravesar los siglos. Aunque hayan vivido hace más de 1600 años, sus preguntas siguen siendo nuestras preguntas. Sus luchas se parecen a las nuestras y sus descubrimientos continúan iluminando el corazón de millones de personas. Ese es el caso de San Agustín. Quizás hayas escuchado su nombre alguna vez. Tal vez fue obispo, filósofo o uno de los grandes santos de la Iglesia. Pero reducir a San Agustín a esos títulos sería dejar de lado lo más importante de su historia. Antes de convertirse en un santo admirado por generaciones enteras, fue un hijo, un estudiante, un amigo, un hombre apasionado, un buscador incansable de la verdad. Fue alguien que conoció el éxito, el fracaso, las dudas, los errores y las alegrías. En otras palabras, fue profundamente humano. Y tal vez esa sea la razón por la que sigue siendo tan cercano. Porque no nació santo, no llegó al mundo con todas las respuestas. No tuvo una vida fácil ni un camino recto. Su historia está hecha de preguntas, de búsquedas, de decisiones equivocadas y de una incesante sed de encontrar aquello que pudiera darle sentido a la existencia. Para comprender quién fue San Agustín debemos viajar hasta el norte de África, a mediados del siglo IV. En aquel tiempo, el Imperio Romano seguía siendo una de las mayores potencias del mundo. Sus ciudades estaban unidas por una extensa red de caminos. El comercio florecía, las escuelas de retórica y filosofía gozaban de un gran prestigio, y el latín era la lengua de la cultura y de la administración. Sin embargo, bajo esa aparente estabilidad comenzaban a percibirse profundas tensiones políticas, sociales y religiosas. El cristianismo, que apenas unas décadas antes había dejado de ser perseguido, se expandía rápidamente, mientras convivía con antiguas tradiciones paganas y con numerosas corrientes filosóficas que buscaban explicar el sentido del universo y de la vida humana. En ese contexto nació San Agustín, el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, una pequeña ciudad de la provincia romana de Numidia, ubicada en la actual Argelia. No era una gran metrópoli como Roma, Cartago o Milán, pero sí un lugar donde convivían diversas culturas y donde la influencia romana se hacía sentir en la vida cotidiana. Su familia también reflejaba esa diversidad. Su padre Patricio era un pequeño propietario y funcionario local. Ambicioso y trabajador, soñaba con que su hijo alcanzara una posición importante dentro de la sociedad romana. No era cristiano durante la mayor parte de su vida, aunque recibiera el bautismo poco antes de morir. Muy distinta era su madre Mónica, mujer de profunda fe. Vivía el cristianismo con una convicción que marcaría para siempre la historia de su familia. No era una mujer famosa ni pertenecía a la nobleza. Su grandeza consistía en algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil. Confiaba plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían decir lo contrario. Con el paso de los siglos, el nombre de Santa Mónica quedaría unido inseparablemente al de su hijo, pero en aquel momento nadie podía imaginar que aquella madre paciente y perseverante sería recordada como una de las figuras más admirables de la historia cristiana. Desde muy pequeño, Agustín mostró la inteligencia extraordinaria, aprendía con rapidez y tenía memoria excepcional. Sus maestros pronto descubrieron que poseía un talento poco común para expresarse con claridad y convencer mediante la palabra. En una época en la que saber hablar en público podía abrir las puertas de una brillante carrera política o jurídica, aquella capacidad era un verdadero tesoro. Su padre comprendió enseguida que debía ofrecerle la mejor educación posible, aunque eso implicara grandes sacrificios económicos. Hizo todo lo necesario para que Agustín pudiera estudiar primero en Tagaste y después en la cercana ciudad de Madabra, donde recibió una sólida formación en literatura latina, gramática y retórica. Fue allí donde comenzó a descubrir el poder de las palabras. Le fascinaban los grandes autores clásicos, especialmente Virgilio y Cicerón. Disfrutaba leyendo poesía, aprendiendo discursos y ejercitando el arte de la argumentación. Poco a poco,
empezó a soñar con convertirse en uno de los mejores oradores de su tiempo. Sin embargo, mientras su inteligencia crecía, también lo hacía su inquietud interior. Muchos años después, al escribir sus famosas Confesiones, Agustín recordaría su infancia y juventud con una sinceridad sorprendente. No intenta presentarse como un niño ejemplar. Al contrario, reconoce sus travesuras, sus orgullos y sus errores. Incluso relata un episodio que parecía una travesura sin importancia. No robó aquellas peras porque tuviera hambre, ni quisiera porque fueran especialmente buenas. La robó simplemente porque disfrutó haciendo algo prohibido. ¿Por qué un hombre tan importante dedica varias páginas de su autobiografía a contar un hecho aparentemente insignificante? Porque comprendió que el mal no siempre comienza con grandes decisiones. Muchas veces nace en el interior del corazón, cuando elegimos algo únicamente por el placer de hacer lo incorrecto. Esa capacidad de mirar honestamente su propia vida es una de las características que hacen de las Confesiones una obra tan cercana incluso para un lector moderno. A medida que Agustín crecía, también aumentaba su deseo de destacar. Quería ser reconocido, soñaba con alcanzar prestigio, riqueza y admiración, como tantos jóvenes de ayer y hoy. Pensaba que el éxito sería suficiente para hacerlo feliz. Pero había una pregunta que comenzaba a abrirse silenciosamente en su interior. ¿Es eso todo? ¿Puede el ser humano encontrar la felicidad únicamente en los aplausos, en el conocimiento o en el reconocimiento de los demás? Aquellas preguntas todavía no tenían respuesta. Sin embargo, ya empezaban a acompañarlo como una inquietud permanente. Curiosamente, muchos siglos después seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Vivimos rodeados de avances tecnológicos, de información inmediata y de innumerables posibilidades. Nunca había sido tan fácil comunicarse con el mundo entero o acceder al conocimiento. Y, sin embargo, continúa existiendo una profunda búsqueda de sentido. Muchas personas experimentan el mismo vacío que sintió aquel joven africano que soñaba con triunfar en el Imperio Romano. Quizá por eso la historia de San Agustín no pertenece solamente al pasado, porque antes de convertirse en un gran pensador, fue un hombre que atrevió a preguntarse qué podía llenar realmente el corazón humano. Esta búsqueda apenas estaba comenzando y lo llevaría por caminos inesperados, algunos luminosos y otros llenos de sombras, pero todos ellos serían parte del recorrido, que, con el tiempo, lo conduciría al encuentro con la verdad que tanto anhelaba. Allí descubriremos cómo Agustín pasó de ser un brillante estudiante a uno de los mayores buscadores de la verdad en su tiempo, y por qué una frase escrita hace más de 1600 años sigue conmoviendo a quienes la escuchan. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. Esa búsqueda interior no tardaría en convertirse en el centro de la vida de Agustín. Mientras avanzaba en sus estudios, descubriría que el conocimiento podría responder muchas preguntas, pero no todas. Aprendía gramática, literatura, retórica, admiraba la elegancia de los grandes escritores latinos y se preparaba para una carrera brillante. Sin embargo, había algo que ningún maestro parecía capaz de explicar. ¿Por qué el ser humano nunca termina de sentirse completamente satisfecho? Aquella inquietud comenzó a acompañarlo cada día. No era una simple curiosidad intelectual, era una necesidad profunda. Agustín quería comprender quién era realmente el hombre, de dónde venía el mal, si Dios existía y cuál era el verdadero sentido de la felicidad. Con el paso de los años, esa sed de respuestas lo llevaría a recorrer caminos muy diversos. Algunos serían acertados y otros no tanto, pero si hay algo admirable en su historia es que nunca dejó de buscar, incluso cuando se equivocaba, seguía avanzando. Prefería enfrentarse a la incertidumbre antes que conformarse con respuestas fáciles. Y quizás ahí encontraremos una de las primeras enseñanzas que nos deja su vida. Vivimos en una época en la que casi cualquier respuesta parece estar al alcance de un teléfono. En pocos segundos podemos consultar una fecha, una definición o la solución de un problema. Sin embargo, las preguntas verdaderamente importantes siguen necesitando algo más que una búsqueda en Internet. Preguntas como ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es el amor? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo puedo ser realmente feliz? Continúan habitando en el corazón humano. Esas eran también las preguntas de Agustín. Años después, al recordar su juventud, escribiría una frase que se convertiría en una de las más conocidas de toda la literatura cristiana. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
no es simplemente una hermosa oración, es el resumen de toda una vida. Agustín comprendió que el corazón humano está hecho para buscar algo más grande que el éxito, el placer o el reconocimiento. Cuando intentamos llenar este deseo infinito únicamente con cosas pasajeras, siempre queda una sensación de vacío. Tal vez por eso tantas personas, incluso quienes nunca han leído una sola página de sus obras, sienten que esta frase habla también de ellas. Pero reducir a San Agustín únicamente a esta célebre cita sería injusto. Su legado es inmenso. Después de su conversión, llegaría a ser sacerdote y posteriormente obispo de Hipona, una ciudad situada también en el norte de África. Allí desarrolló una intensa labor pastoral durante más de 30 años. Predicaba casi todos los días, acompañaba a su comunidad, atendía a los pobres, respondía a cartas provenientes de todo el mundo romano y dedicaba largas horas al estudio y a la escritura. Se calcula que escribió más de un centenar de obras, además cientos de sermones y cartas. Su producción intelectual es tan extensa que todavía los investigadores continúan estudiándola. Entre sus escritos destaca especialmente las Confesiones, considerada por muchos la primera gran autobiografía espiritual de la historia de Occidente. En ella no solo cuenta los acontecimientos de su vida, hace algo mucho más profundo. Dialoga con Dios mientras relee su propia historia. Por eso, quien abre sus páginas no encuentra únicamente una biografía, sino el testimonio de un hombre que aprende a descubrir la presencia de Dios incluso en medio de sus errores. Otra de sus grandes obras es La ciudad de Dios, escrita en un momento de enorme incertidumbre para el Imperio Romano. Cuando Roma fue saqueada por los visigodos en el año 410, muchos pensaron que el mundo estaba llegando a su fin. Agustín respondió mostrando que la verdadera esperanza del cristiano no depende de la grandeza de un imperio, sino del reino de Dios, que permanece más allá de los cambios de la historia. También escribió tratados sobre la Trinidad, la libertad, la gracia, la educación, la amistad, el tiempo, la memoria y muchos otros temas que siguen despertando interés entre filósofos, teólogos, psicólogos y educadores. Lo sorprendente es que Agustín nunca escribió para impresionar a los demás. Escribía porque quería ayudar a otros a encontrar la verdad, que él mismo había buscado durante tantos años. Quizá una de las facetas menos conocidas de San Agustín sea precisamente su profunda humanidad. Quienes convivieron con él no recuerdan únicamente al gran intelectual, recuerdan al pastor cercano, al amigo que sabía escuchar, al hombre que compartía la mesa con su comunidad, al obispo que abría puertas de su casa para recibir a quien necesitaba un consejo. San Posidio, uno de sus discípulos más cercanos y autor de la primera biografía de Agustín, cuenta que vivía con sencillez y que procuraba que en su casa reinara un ambiente de fraternidad. Incluso había mandado a colocar una inscripción en la mesa del comedor para recordar a todos que allí no tenían lugar las murmuraciones ni las palabras que destruyen al prójimo. Era una manera concreta de vivir aquello que predicaba, porque para Agustín la fe nunca fue solo una teoría, era una forma de vivir. Amaba profundamente la amistad. Decía que pocas cosas eran tan valiosas como caminar junto a personas que compartieran la búsqueda de Dios. También insistía en la importancia de la vida en comunidad, el diálogo, del perdón y el servicio. No imaginaba una fe vivida en soledad, sino una iglesia donde todos aprendieran a caminar juntos. Esa visión sigue inspirando hoy a miles de religiosos, religiosas y laicos que viven la espiritualidad agustiniana en distintos lugares del mundo. La Orden de San Agustín, nacida siglos después de su muerte, continúa promoviendo valores que brotan directamente de su experiencia: la búsqueda constante de la verdad, la vida fraterna, la interioridad, el amor a la iglesia y el servicio generoso a los demás. San Agustín murió el 28 de agosto del año 430, mientras la ciudad de Hipona estaba sitiada por los vándalos. Tenía 75 años. Había dedicado buena parte de su vida a enseñar que ninguna realidad de este mundo es eterna y que la verdadera esperanza solo puede encontrarse en Dios. La ciudad caería poco tiempo después, pero sus escritos sobrevivieron, y de algún modo también sobrevivía su voz. Hoy, más de 16 siglos después, continúa invitando a hombres y mujeres de todas las edades a mirar hacia el interior de su propio corazón, no para encerrarse en sí mismos, sino para descubrir que allí comienza el camino hacia la verdad. Quizá esa sea la mayor actualidad de San Agustín. No ofrece recetas fáciles ni soluciones rápidas. Nos invita a hacer un viaje, el mismo viaje que él emprendió siendo un joven, inquieto, en una pequeña ciudad del norte de África. Un viaje que comenzó con preguntas, atravesó momentos de oscuridad y terminó convirtiéndose en un encuentro transformador con Dios. Y es precisamente ahí donde comienza nuestra historia, porque en el próximo episodio
Conoceremos a ese joven brillante, apasionado y lleno de inquietudes que soñaba con conquistar el mundo mediante la inteligencia y la palabra. Descubriremos cómo la filosofía despertó en él un deseo insaciable de verdad, por qué recorrió caminos que terminaron decepcionándolo y cómo, incluso en medio de sus errores, Dios seguía guiando directamente sus pasos. La vida de San Agustín apenas comienza, y comprender su juventud será la clave para entender por qué su búsqueda terminó cambiando no solo su propia historia, sino también la historia del pensamiento cristiano y la cultura occidental. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.